Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos por este sábado que nos estás regalando. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté con nosotros al abrir tu palabra. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, estamos probando nueva tecnología. Creo que anda bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Estamos contentos de estar en la casa de Dios. Vamos a abrir la Biblia en San Mateo capítulo 7. Por ahí nos cuesta acostumbrarnos a este nuevo horario, pero veo que la iglesia está bastante llena, así que es lindo saber que podemos estar en la presencia de Dios. Mateo capítulo 7. Hay un salmo en la Biblia que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan, ¿quiénes? Los que la edifican. Saben, es interesante porque esto nos hace pensar a nosotros en quién estamos edificando nuestra vida, sobre quién o quién está edificando nuestra vida, quién está edificando nuestra familia, quién está edificando nuestros planes, quién está edificando nuestros sueños, quién está edificando nuestra vida espiritual, sobre quién estamos edificando nuestra vida. Y hay un pasaje que quiero que reflexionemos en esta mañana, y vamos a repasar brevemente la historia de dos personajes de la Biblia que uno hizo lo que Jesús plantea en la primera parte de esta parábola y otro hizo lo que Jesús plantea en la segunda parte. Vamos a leer Mateo capítulo 7 y vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas después para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 24, dice la Biblia: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué cosa? Sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa cayó y fue grande su ruina. Muchas veces hemos oído esta parábola. De hecho, hoy a la mañana antes de venir a la iglesia, mi hija, que no pudo venir porque está con un problemita de salud, estaba cantando ese cantito que dice: construye tu casa sobre la roca. ¿Se acuerdan de ese? ¿Sí? A los chicos se les enseña siempre. Y ella justo estaba cantando ese cantito sin saber que yo justo iba a predicar hoy de este tema. Y digo, qué bueno, ¿no?, que uno a los niños pueda enseñarles desde pequeños estas cosas. Cosas que aprenden en la escuelita sabática, que aprenden en la escuela adventista. La verdad que es lindo que nosotros podamos aprender esas cosas o enseñárselas a nuestros hijos desde pequeños. Pero nosotros que somos adultos, Jesús nos está enseñando esta parábola en esta mañana. Y hay dos o tres similitudes que quiero que veamos antes de ir a las historias de la Biblia para poder analizar. En primer lugar, fíjense ustedes que los dos grupos de personas oyen la palabra de Dios. No es que un grupo oye y el otro grupo no oye la palabra de Dios, sino que los dos grupos oyen la palabra de Dios, salvo que unos le hacen caso a lo que dice Jesús y otros no le hacen caso a lo que dice Jesús. Pero los dos grupos oyen la palabra de Dios. Podemos decir que todos los que estamos acá presentes, todos los que están escuchando la radio, todos los que en algún momento han recibido un estudio bíblico, los que en algún momento han leído algún folleto, o en algún momento alguien les ha hablado del mensaje, alguna parte del mensaje o todo, no interesa, todas esas personas que han oído o que oyen son los destinatarios de esta parábola. O sea que nosotros los que estamos acá presentes en esta mañana somos destinatarios de esta parábola porque oímos la palabra de Dios. Salvo que algunos hacen caso y son prudentes, son llamados prudentes por Jesús, y otros no le hacen caso, los insensatos. En segundo lugar, la otra similitud: ambos edifican. No es que uno edifica y el otro no, sino que ambos edifican. Salvo que unos edifican sobre ¿qué cosa? Sobre la roca. Y el otro grupo ¿sobre quién edifica? Sobre la arena. Y hay una tercera similitud. Fíjense qué interesante, porque tanto el versículo 25 como el versículo 27 dice que sobre ambos grupos desciende lluvia, vienen ríos y soplan ¿qué cosa? Vientos.
O sea que los dos grupos de personas son probados. ¿Se dan cuenta? Las tres similitudes. Los dos grupos oyen la palabra de Dios, los dos grupos edifican, salvo que uno edifica sobre la roca y otro sobre la arena, y los dos grupos son probados. La casa del que edificó sobre la roca permanece, pero la casa del que edifica sobre la arena se cae. Vamos a ver rápidamente dos historias de dos personajes de la Biblia. Uno que edificó su casa sobre la roca, y ojalá que nosotros podamos imitarlo, y su casa permaneció. Y otro que edificó su casa sobre la arena, y su casa, su vida se vino abajo, porque no hizo lo que tenía que hacer. Vamos a ir a Job capítulo 1, al Antiguo Testamento. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 1, dice que en tierra de Uz había un varón llamado Job. Estuve buscando un poco los mapas que uno tiene en la Biblia, y la tierra de Uz es una tierra que no pertenecía al pueblo de Dios. O sea que Job no formaba parte del pueblo de Israel, era un pueblo que estaba del otro lado del Jordán. Sin embargo, dice la Biblia que este hombre era como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y hay 4 pruebas que podemos notar, al menos en el capítulo 1, después una quinta en el capítulo 2, que sufre Job, y que tal vez nosotros podamos sentirnos identificados con algunas. Dice la Biblia desde el versículo 6 en adelante, vamos a leer primero. Dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hasta ahí vamos a llegar con la lectura. Vamos a analizar rápidamente, porque no quiero que nos tome mucho tiempo, pero vamos a analizar rápidamente cuáles son las cosas en las cuales Job es probado por Satanás. El versículo 14 nos dice que viene un mensajero a Job y le dice que estaban arando los bueyes y las asnas, y que acometen los sabeos y toman sus animales y matan a los criados a filo de espada, y solamente escapa ese siervo para darle la noticia. O sea que tanto los bueyes como las asnas de Job fueron robados, y todos los criados que estaban cuidando sus animales fueron muertos a filo de espada. La primera prueba. La segunda la encontramos en el versículo 16. Dice que aún estaba este siervo hablando cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Fíjense, en esa época, o a veces uno cuando desconoce qué es lo que ocurre detrás de bambalinas o detrás de las cortinas, por eso el libro de Apocalipsis justamente se llama así. Apocalipsis significa correr un velo, porque Dios nos revela cosas que a veces nosotros no sabemos. Y el libro de Job nos revela a los que estamos de este lado de la historia qué es lo que realmente estaba ocurriendo. Pero Job no sabía, y las personas que vivían en la época de Job tampoco sabían que había un conflicto entre Dios y Satanás que estaba originando esta prueba. Por eso es que este hombre le dice, fuego de Dios cae del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. El versículo 17 nos dice que todavía estaba este siervo hablando cuando vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y también mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hasta ahí Job tenía pérdidas materiales, algunas pérdidas de vidas humanas, pero no eran su familia, eran sus siervos. Los bueyes, las asnas, los camellos, las ovejas, los pastores, los criados. Sin embargo, en el versículo 18 a Job le dan tal vez lo que para él
probablemente haya sido la peor de las noticias. Le dice el versículo 18 que entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto que azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjense qué tremendo. Ninguno de los hijos de Job sobrevivió a este desastre. Los 10 hijos de Job murieron cuando vinieron esos vientos que azotaron la casa donde estaban comiendo allí en la casa del hijo mayor. ¿Quién podría soportar algo así, no? En un instante, toda nuestra vida se nos viene abajo. Saben que algunos comentaristas ven que es tan increíble la historia de Job, son tantas las cosas que le pasan a Job una detrás de la otra, que han llegado a la conclusión de que es imposible que la historia de Job sea real. Ahora nosotros sabemos que la historia de Job es real porque está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Fue escrita y fue inspirada por Dios. Y todo lo que dice el libro de Job es real. Ahora, ¿cómo reacciona Job? ¿Cómo toma él esta prueba que le manda Dios o que permite Dios? Fíjense, hay 3 actitudes al menos que podemos notar en la vida de Job. Versículo 20. Dice que una vez que Job escucha las noticias, se levantó y hace ¿qué cosa? Rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra para adorar. Una actitud de humildad. Job podría haberse quejado a Dios. Job podría haberle dicho muchas cosas a Dios acerca de las cuales él no estaba de acuerdo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Podría haberle dicho Job. Sin embargo, la Biblia lo que nos dice es que Job en silencio, lo único que hace una vez que él escucha es levantarse, rasgar su manto, rasurar su cabeza y postrarse en tierra para adorar. Una actitud humilde. Una actitud humilde que nos muestra que Job realmente estaba edificando sobre ¿qué cosa? Sobre la roca. Job realmente edificaba su vida sobre la roca porque tuvo una actitud humilde frente a las pruebas. Segunda actitud de Job, versículo 21. Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos seres humanos son capaces de bendecir a Dios en medio de las pruebas? En medio de las dificultades, ¿cuántos seres humanos somos capaces de bendecir a Dios? No es fácil, porque las pruebas hacen que nuestra vida se derrumbe, las pruebas hacen que nuestra vida se venga abajo, y no es fácil bendecir a Dios en ese momento. Sin embargo, dice la Biblia que Dios bendijo el nombre de Jehová. Tercera actitud de Job, lo encontramos en el versículo 22. Dice Job 1:22, que en todo esto, con todas las cosas que le habían pasado a Job, que Job podría haber tenido una actitud arrogante, podría haber criticado a Dios por todas las cosas que le estaban pasando. Sin embargo, el versículo 22 nos dice que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job no le echa la culpa a Dios de su despropósito. Job no le dice a Dios que todo lo que le estaba pasando era culpa de él, sino que lo que hace Job es simplemente tener una actitud humilde, bendecir a Dios y en ningún momento atribuirle a Dios despropósito alguno por las pruebas que él estaba sufriendo. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo ejemplo a seguir la vida de Job. Job sí que podemos decir nosotros que edificaba su casa ¿sobre quién? Sobre la roca. ¿Cuántas veces nosotros hemos sufrido pruebas y nos quejamos? Yo creo que tal vez pensemos por unos instantes en las pruebas que a veces nos tocan pasar en nuestra vida. A veces somos probados en nuestra vida personal porque tenemos sueños que no los podemos concretar. A veces tenemos problemas en nuestro matrimonio. A veces tenemos problemas con nuestros hijos. A veces sufrimos en nuestra vida porque no estamos en el lugar que quisiéramos estar en otro lugar que en el que estamos. A veces hay cristianos que sufren problemas en su propia salud y a veces, en algunos casos, algunos hasta hemos perdido a un ser querido.
Y saben, no es fácil soportar las pruebas como las soportó Job. Sin embargo, yo creo que la vida de Job es un ejemplo para nosotros. Necesitamos edificar nuestra vida ¿sobre qué? Sobre la roca. Necesitamos edificar nuestra vida sobre la roca. Y Job edificaba su vida sobre la roca diariamente. Hay otro personaje de la Biblia que no edificó su casa sobre la roca, sino que la edificó sobre la arena. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 28. 1 de Samuel, capítulo 28. Y vamos a repasar brevemente la historia de la vida de Saúl. 1 de Samuel, capítulo 28. Hasta hace un tiempo Israel era gobernado por los profetas. En ese momento, el profeta que gobernaba Israel era Samuel. Sin embargo, parece que así como nosotros, los seres humanos no estaban del todo de acuerdo con las actitudes de Samuel. Pero nosotros sabemos por lo que dice la Biblia que Samuel recibía la palabra de Dios y él se la comunicaba al pueblo. Y así había sido desde pequeño, cuando él fue al templo y ya Dios le habló en presencia de Elías, allí en el mismo templo, y Samuel transmitía al pueblo las palabras que Dios le comunicaba. Pero aparentemente en algún momento Israel dejó de querer escuchar las palabras de Dios. En algún momento de la historia Israel dejó de querer escuchar las palabras de Dios. Y fue así como pidieron un rey. Y Dios les da un rey a Saúl. Y llegamos a 1 de Samuel capítulo 28, el versículo 3. Fíjense lo que dice, comenzando el versículo 3. Dice que ya Samuel había ¿qué? Había muerto. Ya no estaba más. Y todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Se juntaron pues los filisteos, versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y miren lo que pasa en el versículo 5. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿tuvo qué cosa? Tuvo miedo. No solamente tuvo miedo, sino que también dice que se turbó ¿qué cosa? Su corazón, ¿de qué manera? En gran manera. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez enfrentarse a un problema, a alguna dificultad, y no saber qué decisión tomar. Se nubla la mente. Parece que uno no sabe qué es lo que tiene que hacer. Uno no sabe cuál es el camino correcto que tiene que seguir. Eso es lo que le pasó a Saúl en ese momento. Dice que su corazón se trastornó de tal manera que él comenzó a tener miedo. Ahora, ¿por qué Saúl comenzó a tener miedo? ¿Por qué Saúl temía en su vida? Miren lo que dice el versículo 6, y tenemos que leer el contexto, y tal vez algo vamos a explicar para poder entender. El versículo 6 nos dice que consultó Saúl a Jehová, pero ¿qué pasó con Jehová? Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Tal vez tenemos que ir un poquito atrás en la historia. Saúl había sido ungido como profeta de Dios, como rey, por el profeta de Dios que era Samuel. Y había recibido instrucciones claras de qué cosas tenía que hacer e instrucciones claras de qué cosas no tenía que hacer. O sea, él sabía lo que tenía que hacer. Así como nosotros, todos los que estamos acá presentes, sabemos qué es lo que hay que hacer y sabemos exactamente qué cosas no hay que hacer. Ahora, yo no sé por qué algunos deciden edificar su casa sobre la roca, o tal vez podríamos señalar hacia arriba, allí en lo alto, la roca donde cuando vienen vientos o ríos no pueden alcanzarla. Yo no sé por qué algunas personas deciden edificar su casa sobre la roca, y tampoco sé por qué algunas personas deciden edificar su casa sobre la arena. Eso es un misterio, porque la palabra de Dios les llega a todos por igual. Todos recibimos las indicaciones de Dios. Todos sabemos perfectamente cómo debemos conducir nuestra vida, cómo debemos conducir nuestro matrimonio, cómo debemos dirigir la educación de nuestros hijos. Todos sabemos qué debemos hacer cuando nosotros cobramos nuestro dinero, qué tenemos que hacer con ese dinero, cuánto le debemos dar a Dios, cuánto debemos quedarnos para nosotros, y esa parte de lo que nos queda a nosotros, todos sabemos cómo tenemos que administrarla. Todos sabemos cómo tenemos que cuidar nuestra salud. Todos sabemos que tenemos que venir a la iglesia. Todos sabemos que tenemos que orar, que estudiar la Biblia. Porque todos hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora, yo no sé por qué algunos deciden edificar su casa sobre la roca y otros deciden edificar su casa sobre la arena.
Yo no lo sé, yo no puedo dar la respuesta en este momento. Lo que yo sí quiero en este momento que nosotros podamos reflexionar es poder respondernos a la pregunta sobre quién estoy edificando mi vida. ¿Sobre quién estoy edificando mi vida, hermanos? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy escuchando los consejos de Dios? ¿Estoy escuchando la palabra de Dios que día tras día le habla a mi mente y viene y me dice una cosa y otra? ¿Estoy oyendo la palabra de Dios? ¿O estoy haciendo oído sordo y estoy edificando sobre la arena? Porque no me interesa edificar sobre la roca. Porque yo quiero hacer las cosas como a mí me parece. Y esa era la historia del caso de Saúl. Dice que Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Yo quiero decirles lo siguiente. Cuando nosotros repasamos la vida de Saúl, nos damos cuenta que Saúl tuvo incontable cantidad de oportunidades para hacer la voluntad de Dios. En un momento, Saúl fue instruido específicamente por Samuel y le dijo: ve a tal lugar, no vayas a la guerra antes de que yo llegue y ofrezca el sacrificio. Samuel tenía que llegar y ofrecer un sacrificio porque era el único preparado para ofrecer ese sacrificio. Y como Samuel no llegaba, y se demoraba un día, y se demoraba, y se demoraba, y se demoraba, a Saúl no se le ocurrió mejor idea que pedirle a sus soldados que trajeran un cordero, y él, sin ser sumo sacerdote, sin estar ordenado para hacer absolutamente nada, tomó un cuchillo y ofreció un sacrificio, pero se lo ofreció a Dios, pero hizo lo que no tenía que hacer. En otro momento de la historia, y no me interesa ponerme a explicar por qué o estudiar por qué ahora, Dios le dio una orden a Saúl y le dijo a través de Samuel que tenía que ir a los amalecitas y tenía que destruirlos. Y no tenía que dejar ni adultos, ni ancianos, ni niños, ni animales, ni nada. Una orden que tal vez nosotros no podemos entender, pero no viene al caso. Tal vez en otro momento podríamos estudiar ese tema. Pero esa fue la orden de Dios, una orden que nosotros podemos pensar que era ilógica. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué hacemos nosotros con las órdenes que Dios nos manda, que a nuestro entender nos parecen ilógicas? ¿Le hacemos caso a Dios? Es ilógico tener que respetar el sábado. ¿Cuánta plata podemos nosotros ganar si trabajáramos en sábado? Es ilógico tener que devolver el diezmo. ¿Cuántas cosas podríamos hacer si tuviéramos que devolver el diezmo? Es ilógico tener que educar a nuestros hijos en los caminos de Dios, cuando hoy lo que nos dicen el mundo es que nosotros tenemos que dejar que nuestros hijos crezcan y que hagan lo que a ellos les parezca que tienen que hacer. Es ilógico que nosotros tengamos que leer la Biblia, cuando hoy la Biblia es considerada un libro arcaico, antiguo, pasado de moda. ¿Por qué yo tengo que basar mi vida en un libro viejo que fue escrito por hombres que ni siquiera me conocían a mí? ¿Saben qué? Hay muchas cosas que Dios te va a pedir, que a tu entender van a parecer ilógicas, pero son las órdenes que Dios te está dando. Y a Saúl Dios le había dado una orden que parecía ilógica, pero Saúl tenía que hacer caso, y Saúl no hizo caso, porque Saúl perdonó lo mejor que tenía Amalec. Al rey lo perdonó, había animales que estaban bien, lindos, que parecía que estaban buenos, Saúl también los perdonó. Y todo el resto, a su entender, que no valía la pena, Saúl lo destruyó. Pero lo que valía la pena, Saúl lo dejó con vida, pero esa no fue la orden que Dios le había dado. Y así un montón de veces nosotros encontramos que Saúl desobedece las indicaciones de Dios. Y cuando Samuel muere, como a veces nos pasa con las personas que ya no están, ahí quisiéramos escuchar sus consejos, porque ya no están. Y a Saúl le pasaba exactamente lo mismo. Sin embargo, dice que Saúl quiso consultar a Jehová, pero Jehová ya no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Urim, según lo que hemos podido leer hasta donde sabemos, porque la Biblia no habla mucho, aparentemente había 2 piedras en el pectoral de los sacerdotes, que cuando el pueblo iba a consultarle a Dios, si se encendía una con una luz, significaba que sí, y si caía oscuridad sobre la otra piedra, significaba que no. Entonces era una serie de preguntas por sí o por no, hasta que los israelitas se entendían. Podemos ver varias historias de David, inclusive, ustedes pueden investigar después en sus casas. Sin embargo,
llegamos al momento en el que Saúl no recibe respuesta de Dios. Y entonces, ¿qué hace Saúl? ¿Qué hace Saúl para tener una respuesta? Porque los seres humanos necesitamos alguna respuesta. Ojalá tuviéramos la respuesta de Dios, pero cuando no tenemos la respuesta de Dios, porque no me interesa escuchar a Dios, porque siempre desoí los consejos de Dios, miren lo que dice el versículo 7. Entonces Saúl le dijo a sus criados: buscad una mujer que tenga, ¿qué cosa? ¿Espíritu? ¿De qué? De adivinación. Busquen una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¿Se dan cuenta? ¿En qué cayó Saúl? En las soluciones humanas, como caemos muchas veces los seres humanos. ¿Sobre quién edificaba Saúl? Saúl edificaba sobre la arena. Si leemos algunos versículos más adelante, vamos a darnos cuenta de que Saúl termina suicidándose en medio del campo de batalla, porque vio que las cosas ya estaban perdidas. ¿Qué diferencia entre las dos vidas, verdad? Job, por un lado, probado. A Job Satanás le sacó sus bienes materiales, sus animales, sus siervos y hasta sus propios hijos, pero Job permaneció firme porque estaba edificando ¿sobre quién? Edificaba sobre la roca. ¿Y qué diferencia con la vida de Saúl? Que Saúl también recibió todas las bendiciones posibles que puede recibir una persona. Era el más lindo, el más apuesto, el más agradable, el más alto. Tenía todo para ser un exitoso en el pueblo de Dios. Y sin embargo siempre hizo lo que a él le parecía que tenía que hacer. Él escuchaba la voz de Dios, pero él desoía los consejos de Dios y siempre hacía lo que tenía que hacer. Saúl edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. La pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es: ¿sobre quién estás edificando tu vida? Y tal vez nosotros nos preguntemos: ¿vale la pena edificar sobre la roca? ¿Qué les parece a ustedes? Miren, hay una cita que encontré que dice lo siguiente: los peligros de los últimos días probarán la genuinidad de nuestra fe. Las poderosas oleadas de las tentaciones y de las pruebas se abatirán sobre todos. ¿Escucharon bien? ¿Quiénes van a ser probados? Todos. Todos vamos a ser probados en algún momento en nuestra vida espiritual. Todos en algún momento vamos a ser sacudidos en nuestro matrimonio. Todos en algún momento vamos a ser sacudidos en la relación con nuestros hijos. Todos en algún momento vamos a dudar de si tenemos o no que seguir viniendo a la iglesia. Todos en algún momento vamos a dudar sobre si tenemos o no que empezar o seguir devolviéndole el diezmo a Dios. Todos en algún momento vamos a dudar sobre si tenemos que seguir andando en los caminos de Dios o es mejor que me vaya afuera, porque a los demás les va mejor afuera que adentro. Todos en algún momento vamos a ser probados. Y ¿saben qué? Las personas de afuera también son probadas. Pero a menos que estemos asegurados en la roca eterna, a menos que estemos asegurados en la roca eterna, seremos totalmente barridos. No piensen que pueden estar a salvo cuando sean llevados por la corriente. Si lo hacen, seguramente serán la presa impotente de los artificios de Satanás. ¿Vieron? Si nosotros edificamos sobre la arena, vamos a ser la presa impotente ¿de quién? De los artificios de Satanás. Necesitamos edificar sobre la arena, porque va a haber momentos que van a probar fuertemente nuestra fe, sobre la roca, perdón. Y quiero contarles acá por qué para mí es importante edificar sobre la roca y no sobre la arena. En estos días, no sé si, creo que el viernes próximo se cumplen 2 meses de la muerte de nuestro hijito Simón. Un día como hoy, sábado, a esta hora justamente 10:30, debido a que yo no había traído a mis hijos por un problemita de salud, estábamos allí en casa, cuando ustedes estaban acá en la reunión. Simón, cuando yo me descuidé, yo me di vuelta, lo vi llorando en el piso, yo no vi lo que había pasado, pero él había agarrado una ollita, una pava con agua caliente, se la tiró encima y se quemó su pierna. Es lo único que él se quemó de su cuerpo.
Y yo me desesperé, porque uno se desespera como padre, ¿no? Porque nunca me había pasado algo. Yo lo vi gritando como nunca antes lo había visto gritar. Y vi expresiones en el rostro de él que realmente me conmovieron profundamente, porque nunca lo había visto de esa manera. Yo me di cuenta que él realmente estaba sufriendo en ese momento. Así que lo único que atiné fue a sacarle, arrancarle prácticamente la ropa que él tenía, y sin pensar en lo que hacía, porque hacía frío afuera, le agarré a mi hija, que ya estaba llorando desesperada porque me veía gritar a mí. Así que lo único que hice fue abrir la puerta, bajar la escalera, vivimos en un primer piso, y al lado hay una peluquería, y entré con Simón en mis brazos y le dije a Omar, que es el dueño: Omar, mi hijo se quemó. Y no sé si era porque yo gritaba o Milena gritaba, empezó a salir gente de una veterinaria que había al lado, había como 10 o 12 personas, y el veterinario, nuestro vecino, subió enseguida a la camioneta y me dice: vamos, que yo te llevo al policlínico. Así que así como estaba, alguien me pasó un toallón para cubrirlo a Simón, y así llegamos al policlínico, a esta misma hora, hace 2 meses. Yo llamaba a Marne, pero ella tenía el celular apagado, estaba acá en la iglesia, así que no me podía comunicar. Y cuando llegamos ahí a la guardia, empezaron a hacerle las curaciones. En un momento me dijeron que lo colocara sobre una camilla, yo tuve que dejarlo y alejarme porque estaban trabajando ya 5 personas en ese momento. Y en un momento me dicen: tenemos que llevarlo arriba porque no lo podemos atender acá porque la quemadura es grave. Así que desplegaron una silla de ruedas, me hicieron sentar en la silla de ruedas. Yo a esa altura ya tenía a Simón en mis brazos. Y recuerdo que me empujaron me guiaron por el pasillo, me llevaron al ascensor, primer piso, y tuve que dejar a Simón en una camilla que había allí y salir, no podía quedarme ahí. Así que empezaron las curaciones. Para esto ya pasaban las 11, las 11:30, yo no podía verlo a Simón, no sabía qué estaba pasando con él. Le mandé varios mensajes a Marne para que pudiera saber qué era lo que estaba sucediendo. Como a las 12:30, Marne llega al policlínico. Le cuento lo que había pasado y le digo: tenemos que hacer los arreglos porque me están pidiendo que baje para hacer la internación. Así que, después de traer algunas cosas Marne para que yo me cambiara, porque yo me acuerdo que había salido así como estaba, recién levantado, a la calle, con ropa de cama, y así estaba en el policlínico, no estaba vestido. Me fui al baño, me cambié y salí para hacer los papeles, los trámites de la internación y firmar todo lo que había que firmar. Marne se quedó con Simón así en la pieza. Simón ya estaba bien, estaba estable. Y yo me acuerdo que cuando bajo, firmo, subo por la escalera que hay atrás. Cuando quiero ingresar a la habitación, veo que entra gente y sale desesperada. Entrando y saliendo gente, y cada vez entraba más gente, y cada vez entraba más gente. Y cuando yo quiero ingresar a la habitación, una enfermera me frena en la puerta y me dice: no puede pasar. Le digo: pero ¿cómo no puedo pasar? ¿Qué pasó? Su hijo entró en paro. Yo no podía entender, no entendía qué era lo que estaba pasando en ese momento, no entendía nada. Y en ese momento vi una de las cosas más feas que me tocaron ver en mi vida. Porque a Simón lo corrieron del lugar, él estaba con la cabecita hacia adentro, porque yo no lo veía, después lo acomodaron hacia afuera, y entraba tanta gente y salía tanta gente que yo veía lo que estaba pasando hacia adentro. Y vi cómo a Simón lo acostaban, Simón ya con los ojitos cerrados, mirando para arriba. Le pusieron un respirador y un médico o alguien allí del policlínico le empezó a hacer resucitación. Imagínense ustedes el dolor que me provocó ver eso, porque yo no podía creer que a mi propio hijo le pasara eso. Yo no entendía nada, como 1 hora y media, hacía instantes que yo lo había despedido. Él estaba con sus ojos abiertos, me había mirado a mis ojos, y yo bajé, y cuando subí ya no lo pude ver más. Y recuerdo que en ese momento Marne ya se fue, ya estaba totalmente descompensada emocionalmente. Y así pasaron algunas horas. Empezó a llegar gente,
varios de ustedes que están acá estuvieron acompañándonos y siempre se los vamos a agradecer toda la vida eso. Empezaron a llegar personas y empezaron a pasar las horas. Yo me acuerdo que cuando había llegado Matías, Pablo y no recuerdo quién más que estaba allí, yo les conté algo que me había pasado en esa semana. Y esa semana, antes de que nos pasara esto con Simón, yo estaba en casa solo, no sé si fue un miércoles, creo que fue el miércoles. Y no sé por qué, porque nunca lo hago, pero me senté al borde de la cama mirando hacia la nada y empecé a pensar en Simón. Y si ustedes recuerdan, cuando Simón estaba todavía en la pancita, él tuvo algunos problemitas, casi que nació con algunos problemas de salud, después por milagro nació bien. Pero yo pensaba, nunca había pensado eso en mi vida. ¿Y si Simón nació solamente para que nosotros lo conozcamos y para que podamos disfrutarlo? Yo pensé eso en ese momento. Creo que era el miércoles anterior a esto que le pasó a Simón. ¿Y si Simón nació solamente para que lo conozcamos? Algo ilógico, ¿verdad? ¿Cómo puede uno pensar eso? Jamás a mí se me había pasado esa idea por la cabeza. Sin embargo, yo ese día, 3 días antes de lo que le pasó a Simón, yo pensé eso, mirando hacia la pared. No entendía por qué pensaba eso, pero yo pensé eso. Y recuerdo que traté de pensar en otra cosa, empecé a orar para sacarme esa idea, porque digo, esto no me está haciendo bien, y comencé a hacer otras cosas. Y yo esa historia se la conté a Matías, a Pablo, y no recuerdo quién más estaba allí en ese momento. Me acuerdo que también estaba Marito, que fue Martín, que fueron de los primeros en llegar. Y en un momento dado de esas horas, yo no tengo ya noción, pero me dijeron, volvió el paro. Y ya la desesperación iba cada vez creciendo más. Y en un momento viene la doctora y me dicen, saben, tengo que decirles algo. Volvió a darle otro paro. Y estuvo 20 minutos sin oxígeno. A esa altura, mi hijo ya era un vegetal. Porque 20 minutos sin oxígeno, el cerebro ya se muere. Seguía latiendo su corazón, pero ya me dice la doctora, si tu hijo vive, van a tener que enfrentarse a lo que sea. Estén dispuestos a lo que sea, porque no sé siquiera si les va a responder. A esa altura mi hijo ya no sabía nada, ya había perdido el uso de todas sus funciones cerebrales. Y yo en ese momento, cuando me dijo así, me acuerdo que hay una piecita chiquita, los que fueron, saben que hay una piecita chiquitita ahí afuera de la habitación donde Simón estaba. Yo me acuerdo que detrás del sillón me arrodillé y le dije a Dios, Señor, yo no sé si pedirte que Simón viva, porque no sé cómo va a quedar, pero lo que sí te pido es que me ayudes a poder convivir con esta prueba. Y te agradezco porque en este momento sé que no estoy solo, porque sé que te tengo a ti. Por supuesto también estaban todos mis hermanos allí, familiares algunos, que estaban acompañándonos, pero la presencia más fuerte que yo tenía en ese momento era la presencia de Dios. Y yo me acuerdo que en ese momento de la prueba difícil, lo único que le agradecí a Dios es de poder estar firme, de no haber perdido todavía mi confianza en Él. Y le digo, por favor, si me llegan a dar la noticia más fea, la noticia que yo no quiero escuchar, que no pierda la fe. Creo que pasó 1 hora después de eso, y eso de las 7 y algo. Después, cuando leímos el parte 19:15, es el horario exacto de la muerte de Simón, vino la doctora y nos dijo esas palabras que uno nunca quiere escuchar. Hicimos todo lo que pudimos. Y ahí la vida se derrumba, ¿no? Porque uno es lo que nunca quiere escuchar. Pero quiero decirles algo, yo en ese momento me alegré de que hasta ese momento había venido edificando mi vida sobre la roca. Yo me alegré de no haber andado en la pavada en el mundo. Yo me alegré de haber estudiado cada día la Biblia. Porque si yo no hubiera leído mi Biblia cada día, si yo no hubiera orado cada día, yo no habría podido soportar esa prueba.
Yo no podría estar en este momento parado aquí delante de ustedes predicando este sermón. Si yo no hubiera en algún momento, porque tuve muchas pruebas y muchas dificultades que Satanás intentó sacarme y apartarme de los caminos de Dios. Nada es mérito mío, quiero decirles. El único que me sostuvo en ese momento fue Jesús. Por eso es que yo quiero leer un último pasaje, que es de Hechos capítulo 4. Cuando nosotros a veces pensamos, Hechos capítulo 4, que el mundo puede darnos una solución, o cuando estamos perturbados, así como estaba Saúl, o como tal vez también estaba Job, pensando, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué será que en mi vida las cosas no salen como yo quiero? Y tal vez estés pasando por alguna prueba en este momento. ¿Por qué será que en mi matrimonio las cosas no están saliendo como yo quiero? ¿Por qué será que mis hijos no están haciendo lo que yo les estoy enseñando? ¿Por qué será que mis planes en este mundo no son lo que yo quiero? Yo no estoy pudiendo concretar las cosas que yo quiero en este mundo. Y a veces nosotros pensamos agarrar la sartén por el mango y tomar decisiones sin Jesús. Yo quiero terminar con Hechos capítulo 4, versículo 12. Palabras de Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nadie te va a ayudar en tu vida en los momentos de la prueba. Nadie va a ayudarte en tu vida si tu matrimonio tiene crisis. Nadie va a ayudarte en tu vida si en este momento estás atravesando por alguna crisis económica, o alguna crisis de salud, o alguna crisis existencial, o alguna crisis espiritual. A nadie le interesa ayudarte en tu vida. Al único que sí le interesa y el único en el cual sí vale la pena confiar es en nuestro Señor Jesús. Porque si confías en Jesús, vas a poder permanecer firme en medio de las pruebas, que seguramente en algún momento van a venir. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Quiero invitarte en esta mañana a que si has venido edificando sobre la arena, puedas comenzar a edificar sobre la roca. No interesa por qué motivos hasta hoy has estado edificando, si es que lo has hecho, no interesa por qué motivo has estado edificando sobre la arena. Lo que quiero invitarte en esta mañana es a que comiences a edificar tu vida sobre la roca que es Jesús. Porque cuando vengan pruebas, cuando vengan dificultades, Jesús es el único que te va a permitir permanecer firme, permanecer de pie. Y ese permanecer firme y ese permanecer de pie va a permitirnos que cuando Cristo venga, nosotros podamos dejar atrás todas esas pruebas, todo ese dolor que este mundo nos ha dejado. Que Dios pueda bendecirnos en esta mañana.